El reino de Dios y su influencia en el mundo es el mensaje de este día. Vamos a continuar estudiando Mateo capítulo 13. Vayamos hasta el verso 33 para conocer este día una nueva parábola. Jesús estaba compartiendo acerca del reino de Dios con sus discípulos y con la multitud, con la gente que estaba siguiéndolo. Y Jesús les explicaba en qué consiste el reino de Dios a partir de la enseñanza de las parábolas. Las parábolas, dijimos, son una buena manera de ilustrar a la gente a partir de la experiencia, del conocimiento de cosas terrenales. Jesús les explicaba en qué consistía lo espiritual. Así la gente podía entender. A partir de una ilustración es más fácil entender las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces Jesús les enseñó ahora una nueva parábola. En el verso 33 de Mateo 13 dice: también les contó esta parábola. El reino de los cielos es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. Allí está la parábola. ¿Cómo es el reino de Dios? El reino de los cielos, dice, es como la levadura que una mujer, esa mujer, ustedes me imagino, han visto también a sus madres mezclar ahí la harina con la levadura para hacer fermentar la masa y cocinar un delicioso pancito. Amén. Bueno, la semana pasada hemos hablado sobre la parábola de la semilla de mostaza y hoy vamos a hablar acerca de la levadura. Las dos parábolas obviamente hablan de la misma cosa, hablan del mismo tema, de la extensión del reino de Dios, del crecimiento del reino de Dios, que todo empieza muy pequeño pero va creciendo y creciendo, va avanzando cada día más y más. Así es como el reino de Dios comenzó, siendo muy pequeño, pero terminará siendo muy grande. Amén. Empezó con pocos discípulos. ¿Cuántos? Inicialmente 11, porque uno estaba lejos, obviamente, del propósito de ser verdaderamente un discípulo de Cristo. Su corazón estaba en otra cosa, pero 11 empezaron. Y luego fueron 72 y 120 cuando Jesús finalmente los dejó a ellos en esta misión de poder continuar con el propósito que Él mismo había empezado aquí en esta tierra. Entonces, algo comienza muy pequeño, pero termina siendo muy grande. Y así será, dice la Biblia, con el reino de Dios. Empezó con pocos discípulos, pero ahora es increíble la influencia que tiene el reino de Dios sobre el mundo entero. ¿Cuántos cristianos, hablemos de cristianos genuinos, comprometidos con el Señor, existirán sobre todo el mundo en este mismo instante? Hablamos de millones, la influencia es global. Jesús estaba hablando acerca del reino en su grandeza cuando nos presenta esta parábola de que llegará a crecer de tal manera que los discípulos se contarán por millones y millones en el mundo entero. Y obviamente lo emocionante de todo es que nosotros tenemos, amados, el privilegio de participar en la extensión del reino de los cielos. Amén. ¿Se sienten privilegiados? ¿Se sienten realmente felices, contentos de que nosotros somos partícipes en esa extensión del reino de Dios? Nosotros estamos trabajando para esa causa del reino de Dios. Por eso les decía, es importante que estemos en esa campaña de oración por el reino de Dios. Cuando yo estoy pidiendo el reino de Dios, ¿qué estoy pidiendo? Señor, que el gobierno de Cristo venga a morar al corazón de cada persona, que Cristo, empezando por mí, que Cristo gobierne cada una de las áreas de mi vida, que Cristo gobierne mi familia, que Cristo gobierne a los hermanos de mi iglesia, pero también que ese gobierno de Cristo venga sobre el corazón de aquel hermano, primo, cualquier tipo de familiar que tenemos que no conozca a Cristo, sobre el amigo, sobre el vecino, que el reino de Dios venga sobre cada corazón, que el gobierno de Dios esté en cada corazón. Esa tiene que ser nuestra petición. Amén. Estamos trabajando en función de ello, no solamente orando, pero también estamos nosotros predicando la palabra del Señor para que el reino vaya creciendo. Cada persona que viene a los pies de Cristo, ¿saben qué acontece? El reino va creciendo. Por eso nosotros tenemos que propagar este mensaje del reino de Dios. Tenemos que anunciar, no podemos quedarnos callados. No puede ser que trabajes en cierto lugar y que nadie sepa que tú eres cristiano. Eso es inconcebible. Somos nosotros mensajeros del reino de Dios y tenemos que trabajar en función de esto. Es más, amados, estamos en este mundo nosotros solamente con una misión. Y esa misión no es tener bienes materiales, construir cosas
en este mundo, construir nuestro imperio en este mundo. No. Estamos en este mundo con una misión y esa misión es predicar el mensaje del reino de Dios. Amén. Esa es nuestra misión, porque si no, ya el Señor nos hubiese llevado al cielo. Y en el cielo tendremos no una casita, digamos, lujosa, tendremos todo de oro, ¿verdad? Amén. Entonces, nuestro enfoque tiene que ser el reino de Dios. Tenemos que vivir nosotros para influenciar aquí a las personas, para que esas personas vengan bajo ese gobierno de Cristo. Nuestra oración, nuestro trabajo, nuestro motivo de vivir. Estas dos parábolas son proféticas. La parábola anterior hablamos acerca de lo mismo de lo que estamos hablando ahora, esa extensión del reino de Dios. La palabra del Señor se está cumpliendo a cabalidad. Amén. A pesar de la adversidad que pueda presentarse en el mundo. Y a lo largo de la historia de la humanidad ha existido tanta adversidad, tanta lucha, tanta persecución. Tantos millones de cristianos han sido muertos, han sido exterminados. Y el diablo obviamente quiso terminar con este propósito para que el reino de Dios no se extienda, pero es imposible que el reino de Dios pueda ser detenido. Está avanzando y avanza y avanza y seguirá avanzando. Pueden matar millones de cristianos, pero otros millones se van a seguir levantando para predicar el evangelio. Ahora, como les decía, esta parábola obviamente es profética. En el Antiguo Testamento los profetas predijeron que el reino del Señor, que el reino de Dios alcanzaría al mundo entero y que éste vendría con gran poder y con gran gloria. Vayamos a Miqueas, una de las profecías vamos a encontrar en Miqueas capítulo 4. Dice así la Escritura, los versos 1 y 2. En los últimos tiempos quedará afirmado el monte donde se halla el templo del Señor. Será el monte más alto que cualquier otro monte. Todas las naciones vendrán a él. Pueblos numerosos llegarán diciendo, vengan, subamos al monte del Señor, al templo del Dios de Jacob, para que Él nos enseñe sus caminos y podamos andar por sus senderos. Porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén vendrá su palabra. Miqueas estaba viendo esa manifestación del reino de Dios en el futuro, en los últimos días, y que las naciones llegarían para adorar al Señor, para someterse al gobierno o al reino del Señor. Eso es lo que estaba él viendo. Y en el verso 3 dice, el Señor juzgará entre las naciones y decidirá los pleitos de pueblos numerosos, aún de los más lejanos. Ellos convertirán sus espadas en arados y sus lanzas en hoces. Ningún pueblo volverá a tomar las armas contra otro, ni a recibir instrucción para la guerra. El reino de Dios iba a manifestarse de esta manera. Ahora, obviamente los judíos están en este punto. Son conocedores de esta escritura, de la profecía. Y están viendo a Jesús con esa expectativa. Esto es lo que va a acontecer. ¿Qué va a pasar? No habrá más guerras. Las armas, los instrumentos o los minerales que se usan para construir armas serán utilizados ahora para construir herramientas de trabajo para el agro, para cultivar comida, alimento para la gente. Sabían eso ellos y estaban expectantes de que eso acontezca. Jesús vino, pero la gente seguía en guerras. En su primera venida de Cristo no hubo ninguna de estas manifestaciones. No había paz en la tierra, no había paz en el mundo. Entonces los judíos querían saber, ¿realmente este será el rey prometido? Ellos no estaban entendiendo que la palabra del Señor obviamente tenía fases en ese cumplimiento. En la primera venida de Cristo, obviamente, Él vendría a establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Pero ya en la segunda venida se cumplirá todo lo que dice aquí la Escritura. Amén. Simplemente ellos pensaban que todo iba a cumplirse en el mismo tiempo. Esa era la visión que tenían. Por eso estaban expectantes de Jesús
qué es lo que Él haría con sus enemigos, por ejemplo. Pero básicamente la gran inquietud es este Jesús, el Rey de los judíos. Vayamos a Juan capítulo 18, verso 33. Dice, Pilato volvió a entrar en el pretorio. Llamó entonces a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el Rey de los judíos? Hasta Pilato. Pilato era un rey, obviamente él no era judío, ni temeroso de Dios, pero le pregunta, ¿eres tú el Rey de los judíos? ¿Y qué le responde Jesús? Jesús le dice, ¿estás diciendo esto por ti mismo o alguien te mandó a preguntarme? Porque hay gente así, ¿verdad? Gente que no es tan valiente, no te preguntan las cosas de frente, sino le mandan a alguien, a ver, dile qué piensa. Y Pilato está preguntando obviamente no por él mismo, sino porque los judíos querían saber si este es verdaderamente el rey de ellos, el rey de los judíos. Vayamos al verso 35, dice así, capítulo 18 de Juan. Pilato le respondió, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han puesto en mis manos. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Amén. No es de este mundo, el reino es de los cielos. Por eso dice la palabra que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también nosotros esperamos a nuestro Señor Jesucristo. De allí vendrá y nos llevará allí. Esa es nuestra ciudadanía, así que no se encariñen, les dije, de este mundo. Es bonito, ¿verdad? Pero no se encariñen, porque esta no es nuestra ciudadanía. Amén. Y Jesús les está poniendo también esto en perspectiva, les dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, yo tendría organizado un ejército que lucharía para llevarme hasta el poder, que más o menos es como acontecía en aquel tiempo. Si alguien quería ser rey, pues levantaba primeramente un ejército que luche para finalmente colocarlo en ese sitial. Y Jesús les dice, yo haría exactamente eso, es una buena lógica, pero no, mi reino no es de este mundo. Ahora, Pilato no solamente que no entendía sobre los reinos terrenales, pero él no sabía nada acerca del reino de los cielos. Pilato, ¿no es cierto?, era un rey obviamente terrenal, puesto por un favor político. Él tenía algún parámetro de cómo funcionaba un reino terrenal, pero no entendía en qué consistía el reino de los cielos. Y Jesús le dijo a Pilato, mi reino es diferente al tuyo. Jesús le dice, Pilato, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo. O sea, obviamente ni te compares, ¿no es cierto? Y Pilato insiste en preguntar y le dice, ¿eres entonces un rey? Y Jesús le dice, tú lo has dicho. Amén. Ahí está la respuesta del Señor. Pero ¿qué dice la palabra en Romanos capítulo 14, verso 17 respecto del reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? Nosotros como iglesia somos ciudadanos, les dije, del reino de Dios, pero ¿en qué consiste ese reino? Romanos 14, 17 dice que el reino de Dios no es cuestión de comida ni bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. ¿En qué consiste el reino de Dios? En otras palabras, no es externo. Amén. No podemos decir, estamos construyendo el reino de Dios, así que estamos poniendo unas nuevas sillas, estamos levantando nuevos edificios. Eso no es el reino de Dios. El reino de Dios no es externo. Si decimos que estamos construyendo el reino de Dios, estamos predicando el Evangelio de Cristo. Y muchas vidas están respondiendo a esa predicación. Y la gente está viniendo y hay verdaderamente un avivamiento. ¿Y qué significa avivamiento? Que las personas están dejando el pecado para venir a Cristo Jesús. Están reconociendo que son pecadoras y vienen ahora y se postran delante de Jesús. Estamos construyendo el reino de los cielos en los corazones, en el templo de Dios que
es el corazón de cada persona. Amén, amados. El reino de Dios no es externo, sino, como dice aquí la palabra, es justicia y gozo, paz en el Espíritu Santo, vale decir, es interno. Si el reino de Dios no está en tu corazón, entonces tú no eres un miembro de ese reino. El reino significa gobierno. O sea, el gobierno de Cristo. Como les decía, Cristo tiene que gobernar nuestras vidas. Tenemos que preguntarnos cada uno, ¿realmente el reino de Dios vive en mi corazón, mora en mi corazón? O sea, en ese rey yo ya no soy rey. En ese reino más bien yo ya no soy rey. Si pertenezco al reino de Dios, ¿no es cierto? Yo ya no soy rey. Vale decir, yo ya no mando sobre mi vida. Es Cristo ahora el que manda. Él es el rey. ¿Y qué somos nosotros? Súbditos de ese rey. Amén. ¿Es entonces realmente Cristo el rey de tu vida? ¿O tú sigues como aquel señor mexicano de los mariachis cantando, sigo siendo el rey? Muchos se identifican con ese cantante y viven de acuerdo a esa filosofía de ese cantante. Siguen siendo los reyes de su vida, porque dicen yo hago lo que quiero. Aunque no lo digan, pero sus actitudes dicen que sí, ustedes hacen lo que quieren, pero no hacen lo que el Rey de Reyes quiere. Pero si nos sometemos nosotros y hacemos lo que Él quiere, entonces Él es el Rey de nuestras vidas. Amén. Y nosotros vivimos en su reino y somos súbditos de ese reino. Lucas capítulo 17, versos 20 y 21 dice: cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, Él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. Esa era la inquietud de las personas. A Jesús mismo le decían, al rey le decían, ¿y cuándo va a venir? ¿Y cómo va a venir el reino de Dios? No entienden. Obviamente ellos querían ver una manifestación extraordinaria, una manifestación sobrenatural, pero que tenga, digamos, dimensiones físicas, que ellos puedan ver con sus propios ojos. Pero ¿qué les dice Jesús? El reino está entre ustedes. ¿No han visto? El reino está entre ustedes. ¿Viste cómo era Pedro? ¿Y cómo cambió? Porque el reino de Dios vino al corazón de Pedro. ¿Y viste este muchacho llamado Mateo? El que cobraba impuestos y les cobraba de más. Abusaba de su propio pueblo. Tenía que cobrar 10, pero él les cobraba 15. Así eran. Aquellos hombres por eso eran detestados. Cobrador de impuestos era. Le ponían 3 cruces, no querían verlos a los cobradores de impuestos, pero de pronto Jesús le dice, ven, sígueme. Y el reino de Dios vino a ese corazón. Y cambió, fue una nueva vida. Entonces Jesús les dice, el reino de Dios está entre ustedes. Amén. El reino de Dios está entre nosotros. Está en este mundo. ¿Y dónde? Mucha gente dirá, no vemos el reino. Por eso muchas religiones construyen lugares, ¿no es cierto? El salón del reino. No hay tal cosa como el salón del reino. El salón del reino es tu corazón. Es interno, no es externo. Es interno el reino de Dios, en esa justicia que va manifestándose en nuestras vidas. Pero ellos no lo percibieron porque no es algo que se puede ver con los ojos físicos. No es algo que podemos percibir humanamente. Y Jesús les dice, a partir de esta situación, empieza a enseñarles a través de parábolas, les presenta 7 parábolas para hablarles acerca de qué es el reino de Dios, en qué consiste el reino de Dios. Las primeras 2 parábolas obviamente hablan acerca de la naturaleza del reino. Hemos hablado allí, ¿verdad? Acerca de los 4 tipos de corazones o 4 tipos de tierras. De esos 4 solamente uno es el que recibe la palabra genuinamente. Los demás oyen, están presentes, pero no reciben la palabra del Señor. Así es el reino de Dios, dice. Muchos escucharán, pero no todos recibirán ese reino.
Las dos primeras parábolas describen la naturaleza del reino. Las dos siguientes parábolas, las que estamos compartiendo ahora, nos hablan acerca del poder del reino de Dios, que empieza siendo muy pequeño, pero que va creciendo. Estas dos parábolas muestran el poder de Dios. ¿Cómo crece el reino de Dios? Es por el poder de Dios, amados. Amén. No es el poder humano. No es el poder del predicador que es tan experto en persuadir a las masas que puede llevarlas a los pies de Cristo. No es. ¿Qué hombre tiene poder para cambiar el corazón de otro hombre? Si tuviéramos poder, ¿a cuántos hubiésemos cambiado? Empezando por el esposo o la esposa, yo sé que ya hubiésemos hecho algo, ¿verdad? Pero no está en nosotros el poder de cambiar a nadie, pero sí está en Dios. Mateo 13, entonces el verso 33, Jesús les empieza a contar esta parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y mezcló con 3 medidas de harina, les dice, hasta que toda la harina fermentó. Jesús siempre escogía sus parábolas a partir de una experiencia de la vida común. ¿Qué es lo que conocían ellos? ¿Con qué estaban familiarizados ellos? Obviamente, ¿quién no estaba mucho más en aquel tiempo? Ellos obviamente vivían del pan. El pan era uno de los alimentos realmente básicos de su canasta. Ahora, nosotros de niños, obviamente, todos hemos visto a nuestras madres amasando la harina, mezclando la harina con la levadura. A mí me gustaba, por cierto, ayudarle a mi madre a hacer diferentes masitas, llamamos nosotros, diferentes tipos de panes. Y veía cómo iba este efecto del crecimiento de la masa. La masa leudada con harina, cómo va creciendo. Jesús mismo tuvo esa experiencia y vivió esa experiencia con María, su madre. María amasando ahí su masita y Jesús estaba cerca, conocía y toda la gente conocía. Entonces esta ilustración obviamente iba a quedar de manera muy bien plasmada en los corazones, en las mentes de ellos. Sabemos que se usa solamente una pequeña medida de levadura para mezclar entre muchas libras de harina, ¿verdad? Pero una vez que la masa es leudada con la levadura, esta empieza a crecer y crecer y crecer y se va agigantando la masa. ¿Saben todos de esta experiencia? ¿O son muy modernos que solamente van a los diferentes supermercados y compran pan y ya? ¿Y los niños de ustedes realmente podrán entender esta parábola? Espero que sí, que sean madres y padres que se pongan manos a la masa y que les enseñen y que esto también pueda ser algo importante para compartir con la familia, momentos específicos, momentos que son inolvidables. Yo recuerdo esos pasajes compartiendo con mi mamá, imagínense ya. A la edad que tengo sigo recordando mi niñez por esas experiencias. Entonces es importante que, bueno, el paréntesis que hago, ¿no es cierto? Y ustedes como padres, como madres, pues sepan tener ese tiempo de compartimiento con sus hijos. Ahora, ¿qué hace esta levadura? Influye en el crecimiento de la masa. Influye con un efecto positivo. La hace mejor y hace que el pan sea más sabroso. Eso es lo que hace. La levadura tiene que ser obviamente mezclada, no puede influenciar desde afuera. Tiene que ser mezclada. No pueden colocar a un costadito la levadura de la harina. No tiene ningún efecto. ¿Qué significa esto, amados? Tenemos que realmente entender el propósito del mensaje. Jesús no extendió su influencia al quedarse ahí suspendido en la nube. Él vino al mundo. Caminó entre nosotros, vivió entre nosotros. Amén. Él se mezcló como la levadura se mezcla con la harina. La levadura tiene que ser colocada dentro para comenzar a permear, no afuera, dentro. Amén. Y así es el reino de Dios y nosotros estamos viviendo en el reino de Dios y somos esa levadura ahora que tiene que permear a las personas que no conocen a Cristo. Tenemos que estar entre ellos, tenemos que compartir con ellos. Yo sé que es difícil. Vivimos en un mundo hostil. Vivimos en un mundo realmente muy difícil porque mucha de la gente no quiere escuchar de Dios.
Tú les predicas y muchas veces te maltratan de palabras. Gracias a Dios que solamente de palabras, aunque en otras partes te maltratan físicamente, hasta quitarte la vida. Pero igual estamos puestos para hacer esa levadura. La levadura tiene que ser colocada dentro. Desde dentro empezará a provocar ese efecto, empezará a permear. Entonces, esta historia, amados, es una historia simple, que todos pueden entender. Y el poder del reino de Dios es realmente grande, es incomparable. Un poco de levadura que influencia toda la masa. Muchas veces nosotros mismos nos menospreciamos o menospreciamos el poder que tienen esas palabras de nuestra predicación. Si tú predicas la palabra del Señor, esa palabra va a ser como la levadura que va a empezar a tener mucho efecto en las vidas de las personas. No menosprecies. Dios te va a utilizar a ti. No importa el tiempo que tengas de caminar con el Señor, esas palabras, si son palabras respaldadas por la palabra del Señor, obviamente van a provocar un efecto grande. Amén. Amados, el hecho de que el reino de Dios comience pequeño no lo hace débil, porque tiene poder para influenciar todo. El hecho de que seamos pequeños, el hecho de que tú seas el primero en tu familia, no te hace débil. El poder de Dios está en ti. Y ese poder es el que va a influenciar a las vidas de las personas. Ese poder que habita en tu corazón, el poder del Espíritu Santo morando en tu corazón, ese poder será el que toque a tus familiares. Ese poder también cambiará. Aquí en esta parábola la masa representa al mundo. Y la levadura es el reino de Dios en este mundo, que por pequeño que sea va influenciando con su poder sobrenatural. Eso es lo que Jesús les está enseñando en esta parábola. Algunas personas creen que la parábola, o más bien la levadura en esta parábola significa la maldad. Jesús en esta parábola no está enseñando sobre la maldad. ¿Cuál es el título? Antes de estas parábolas, dice Jesús, les enseña el reino de Dios a partir de las parábolas. Jesús está enseñándoles acerca del crecimiento del reino. Amén. No podemos nosotros de pronto usar simbolismos, mucho menos en las parábolas. Para una parábola, ¿no es cierto? O el simbolismo de una parábola no podemos generalizar hacia todas las parábolas. Por cierto, hay muchos símbolos en la Biblia, pero esos símbolos tienen que entenderse de acuerdo al contexto que está mostrando o narrando la Escritura. Amén. Así como aceite no siempre puede simbolizar el Espíritu Santo. Así que cada vez que vayan a la Escritura, ustedes no piensen que un símbolo es general con todo el pasaje, o más bien con toda la Escritura de la Biblia. Por ejemplo, el león, ¿a quién simboliza? A Jesús. Pero ¿a quién más simboliza el león? ¿A quién más? A Satanás. Imagínense si nosotros decimos Jesús, o el símbolo del león es Jesús, pero también es el símbolo de Satanás. ¿Verdad? Depende de qué contexto de la Escritura. Uno es el león de la tribu de Judá, otro es el león rugiente que busca a quien devorar. Entonces es importante que nosotros entendamos la Escritura desde esta perspectiva. No podemos decir que la levadura representa el pecado, no. Bueno, vamos a ir al contexto bíblico. Lucas 12:1 dice, mientras tanto la gente se había reunido por millares, era tal la multitud que se atropellaban unos contra otros. Jesús comenzó entonces a hablar y en primer término les dijo a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Allí están los discípulos. Y dice el contexto bíblico que los discípulos no entendieron esto. ¿Por qué Jesús nos dijo eso? No trajimos pan. Seguramente está recriminándonos porque no trajimos pan. Nos vinimos con la bolsa vacía. Este día no trajimos pan. No entendían. Pero Jesús no estaba refiriéndose al pan físico. Allí no dice que la levadura sea la hipocresía, sino el poder que tiene
la influencia. En este caso, la influencia de la hipocresía. Cuídense de los fariseos, de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Entonces, levadura es igual a influencia. ¿Cuál sería la levadura que tenemos los cristianos? La levadura nuestra es el amor de Dios, es la compasión de Cristo, es la misericordia del Señor. ¿Verdad que con eso nosotros vamos influenciando también a las personas? Si alguien te dirá, cuídate de la levadura de los cristianos, ¿no? Porque están orando por ti, entonces cuídate. Y sí, verdaderamente mucha gente se cuida de nosotros. Saben que somos cristianos y se alejan porque se ven como que confrontados entre la luz y las tinieblas, ¿no es cierto? Y las tinieblas va escondiéndose. Porque tenemos una levadura que influencia a las otras personas. Yo quisiera que realmente ese poder de esa levadura en nosotros cada día sea mayor y mayor. Que nosotros realmente influenciemos sobre las vidas de las personas. Que ese poder de Cristo, como les digo, esa levadura, vaya manifestándose en nosotros para que hagamos que las personas vengan a los pies de Cristo Jesús. Entonces, los fariseos tienen un tipo de levadura, ¿no es cierto? Y los cristianos tenemos otro. Pero ambas son levadura. La levadura entonces no es símbolo de pecado, pero es un dicho para expresar simplemente la capacidad de permear que tenía. Era un dicho en aquel tiempo. En 1 Corintios la Biblia dice así, capítulo 5, verso 6, no está bien que ustedes se jacten. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? ¿Ok? ¿Qué nos está diciendo aquí el apóstol Pablo? Pablo aquí está condenando a la iglesia de Corinto por su pecado. ¿Y cuál era su pecado? Ellos eran jactanciosos. Ellos decían, una palabra favorita tenían, yo. Miren cómo yo hago, miren. Todo el tiempo se jactaban de las cosas que hacían. Miren lo que tenemos, miren lo que estamos construyendo. Eran jactanciosos. Esa era su levadura. ¿Cuál era la levadura de los fariseos? La hipocresía. ¿Cuál era la levadura de los corintios? La jactancia. Entonces, tanto la hipocresía, obviamente, si tú caminas con hipócritas, esa levadura te va a leudar a ti también. Vas a convertirte en un hipócrita. Si tú caminas con jactanciosos, de pronto también vas a ser envuelto por esa levadura de la jactancia. Si caminas con un cristiano, esa levadura te va a convertir en una persona parecida a Cristo. ¿Están seguros de eso? Esa es nuestra meta, ¿verdad? A eso tendríamos que apuntar. Eso tendría que acontecer en lo natural, en nuestra vida espiritual. Entonces, aquí Pablo está simplemente haciendo uso de esta ilustración de la levadura. Un poco de levadura afecta a toda la masa. Este era un proverbio que se utilizaba en aquel tiempo, parecido al proverbio que tenemos de la manzana podrida. ¿Qué hace la manzana? Una manzana podrida dentro de un frutero, ¿qué hace? Daña todas las manzanas. Es un proverbio que tenemos nosotros, ¿verdad? Que conocemos, pero ellos tenían otro proverbio. Era el de la levadura. Ahora, a diferencia de la manzana podrida, ¿no es cierto? La levadura es neutral. Su influencia puede ser hacia lo bueno o hacia lo malo, dependiendo de quién eres tú. Si tú tienes tanto amor, ¿no es cierto? Esa es la levadura que va a leudar en las otras personas. Entonces, esto es lo que Jesús está enseñando aquel día a partir de esta parábola. Cuando alguien empieza una buena acción, los demás siguen ese ejemplo. Están siendo leudados por esa levadura. Es importante que nosotros nos levantemos, amados, en esas buenas acciones, que hagamos las cosas y que influenciemos sobre las vidas de otras personas. En lo bueno, en lo que dice la palabra, en las cosas que el Señor nos manda hacer, tenemos que caminar en función de eso. Sigamos en 1 Corintios 5:7.
Una vez más Pablo dice y hace mención de la levadura. Dice, límpiense de la vieja levadura para que sean una nueva masa sin levadura como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. Pablo aquí está diciendo, si eres cristiano, eres una nueva masa. No coloques la vieja levadura. Aquí hay muchos segmentos en esta sociedad que se aíslan, viven en comunidades pequeñas. Y estas comunidades obviamente no se mezclan con otras comunidades. Y una de las prácticas, por ejemplo, de estas comunidades es la masa que tienen ellos. Y es interesante, por ejemplo, en la elaboración del pan, lo que hacen es darte un pedazo de masa leudada. Y esa masa, ¿no es cierto?, se va, de pronto, lo que hacen es transmitir estas costumbres de familia en familia. Cuando una jovencita, por ejemplo, se casa, la mamá le deja como un regalo de matrimonio un pedazo de masa leudada para que ella siga con ese mismo proceso de elaborar su pan con este tipo de masa. Esto implica también, ¿no es cierto?, que las buenas costumbres que tenemos en casa, ahora, hijita, que tú te estás casando, llévalas a tu propio matrimonio. Amén. O sea, las buenas costumbres, pero también las malas costumbres podemos traerlas. Por eso dice, nuestra vida pasada fue como esa masa leudada, pero esa masa mala. ¿Leudada con qué? Con el pecado, el orgullo, la arrogancia. Pero ahora que somos nuevas criaturas en Cristo, somos nueva masa. Dice, no traigamos la masa antigua, esa masa leudada con el pecado, porque somos nuevas criaturas. Somos una nueva masa. Dejemos atrás la levadura de esos malos hábitos, de aquel hombre, de aquella mujer que vivía bajo la esclavitud del pecado. Despojémonos de esa vieja vestidura y vistámonos también, dice la palabra, con vestiduras nuevas. Amén. Somos una nueva masa. Amén. ¿Cuál es el tipo de levadura que tenemos ahora? Es todo lo que tenía Jesús. La vida de Jesús es esa levadura que está en nosotros y tenemos que estar nosotros revestidos de ello. Despojémonos de la vieja vestidura, despojémonos de la vieja levadura. Somos nuevas criaturas en Cristo, no traigamos las cosas de nuestra vida antigua para que no influencien esas cosas antiguas en nuestra vida nueva. Eso es lo que está diciéndoles el apóstol Pablo a los corintios aquí. Es importante y esa es la vida nueva en Cristo, amados. ¿Y cuánto todavía tenemos de esa vieja levadura en nuestra vida nueva? Y seguimos con esos vicios del pasado. Y no, cuando hablo de vicios no les estoy hablando de la droga, el alcohol, nada de eso, sino los vicios de, por ejemplo, los chismes, la lengua un poco larga. Ay, son vicios, amados. Esa es la vieja levadura, tenemos que cortar todo eso. Somos nuevas criaturas en Cristo. Porque Cristo, dice nuestra Pascua, fue crucificado por nosotros. Así que despojémonos de la vieja levadura que es la malicia, la impiedad. Despojémonos de eso, despojémonos y vivamos la vida nueva en Cristo. El reino de Dios, amados, el reino de los cielos es semejante a la levadura. A pesar de que sea pequeño, va creciendo y su influencia va a ser muy grande hasta alcanzar el mundo entero. Influenciemos nosotros a la gente con esa levadura nueva que tenemos, revestidos de Cristo. Porque si estamos todavía leudados con la masa vieja del pecado, ¿a quién vamos a influenciar? Todo lo contrario, seremos causa de tropiezo para muchas personas. En lugar de acercar a las personas al reino de Dios, más bien estaremos siendo tropiezo y las alejaremos del reino de Dios. Y obviamente esa no es nuestra misión como cristianos. La levadura representa el reino de Dios en este mundo. El cristiano verdadero es como la levadura que influye todo a su entorno. Imagínense, solo 120 discípulos reunidos en Jerusalén empezaron la misión de extender el reino de Dios. Ahora somos millones y millones en el planeta entero. Amén. ¿Están gozosos por ello? El mundo ha sido leudado, el mundo ha sido influenciado dramáticamente por el Evangelio de Cristo. Pero nosotros
esperamos que siga creciendo. Nuestro deseo, amados, es que siga creciendo, que siga avanzando el reino de Dios. Ya les dije, nuestra misión es completar todas estas sillas para que el reino de Dios crezca. No por una satisfacción personal, como tenemos una iglesia tan llena o tan grande. No. Nuestro anhelo es que el reino de Dios crezca, que las personas vengan al conocimiento de la verdad, que las personas salgan de ese mundo de esclavitud del pecado y vengan al conocimiento de la luz de Cristo. Ese es nuestro deseo, por eso queremos que el reino de Dios crezca. Nuestra oración debe estar enfocada en ello, amados, para que Dios nos utilice a nosotros para hacer esa levadura que afecta a las personas positivamente. Que Dios nos use a cada uno de nosotros para traer a muchas vidas a los pies de Cristo. Y con esto el reino de Dios vaya creciendo, que el reino de Dios vaya cada día avanzando y avanzando en esta tierra. La influencia positiva del reino viene desde adentro. Eso es lo que tenemos que entender. No podemos externamente influenciar a la gente, sino esto es algo que viene de adentro. Tienes que transmitir misericordia a las personas. Pero ¿cómo viene esa misericordia? A partir de una actitud interna en tu corazón. Tienes que mostrar ese amor, esa compasión. Todas son cualidades internas, amor. El amor de Dios es realmente la misericordia del Señor. Todo eso va manifestándose en nuestras vidas, amados hermanos. Esto es lo que tenemos que dar a conocer a las personas. O sea, la vida cristiana es una vida de alguien que está rendido totalmente al señorío de Cristo, al reino de Cristo. Y cuando uno está rendido totalmente, la influencia viene desde adentro. Tú no tienes que hacer mucho esfuerzo para comportarte y ser un buen cristiano. La gente dice, ay, qué difícil es ser cristiano. Es porque tú estás viviendo en tus fuerzas. ¿Sabe que no es difícil ser cristiano? Si Cristo está entronado en tu corazón. Si tú estás rendido a los pies de Cristo, no es difícil. Por eso Jesús les decía, mi carga y mi yugo son livianos. Pero mucha gente vive como si esa cruz pesara 1 tonelada, camina, ay, qué difícil ser cristiano. Si realmente Cristo mora en ti, es fácil para ti liberar el perdón. Si Cristo realmente mora en ti, es fácil amar a aquel que te aborrece. Si Cristo vive en ti, es fácil bendecir a aquel que te maldice. Es fácil, fluye de ti, fluye desde adentro. Fluye interiormente eso. No te cuesta. ¿Saben por qué? Porque no es algo tuyo. Porque si fuera tuyo te costaría, ay, esta persona que me hizo tanto daño, esta persona no la soporto. No, es de Cristo. Y eso fluye como ríos. Fluye y avanza. La vida de Cristo manifestada en la vida de cada creyente tiene que leudar este mundo. Es interna. No necesitamos un poder político o social. Necesitamos simplemente que Cristo se manifieste en nosotros. ¿Cómo podemos influenciar al mundo con la levadura de Cristo? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Prediquen la palabra del Señor. Prediquen la palabra del Señor. Amén. Así, predicando la palabra, compartiendo estas buenas nuevas de Cristo. Prediquemos la palabra. ¿De qué maneras? De muchas maneras. ¿Cuántos tienen un celular? Bueno, yo sé que muchos. No se pasen en su Facebook mucho tiempo. Y si realmente aman el Facebook, más bien compartan un mensaje de la palabra en ese Facebook. Amén. Compartan el mensaje. Esta prédica ya estará en 24 horas, estará disponible para que ustedes compartan con alguien más. Así ustedes están participando en la proclamación del reino de Dios. Amén. A veces es fácil compartir un chiste ahí, a todos publican ese chiste, qué gracioso. Pero no la palabra del Señor. Hermanos, tenemos que predicar la palabra del Señor, compartir la palabra del Señor. A alguien le va a tocar esa palabra, a alguien justo. Como dice el dicho, ese guante le va a calzar a alguien. En su momento de necesidad esa palabra será específica para alguien. Pero si tú ni siquiera
Eres de esas personas que comparte la palabra con tus contactos, ni siquiera compartes un mensaje, una prédica de la palabra con tus contactos, entonces realmente no estás enfocándote en lo que tienes que enfocarte. Nosotros somos miembros del reino de Dios y tenemos que estar trabajando en función de ese reino de Dios. Amén. Todo lo que somos, lo que hacemos, lo que tenemos, todo le pertenece a Dios y todo tiene que estar enfocado en función del reino de Dios. Amén. Mateo 16, verso 18 finalmente dice, y yo te digo que tú eres Pedro, le dice Jesús, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla. Tú eres Pedro, significa una pequeña piedra, y sobre esta roca, sobre Jesús mismo, yo edificaré mi iglesia. ¿Y qué más dice? Que las puertas del Hades no podrán vencerla. ¿A Pedro o a Jesús? Pedro fue vencido, ¿verdad? Después de pocos días fue vencido y negó y maldijo a Jesús. Pero la roca inconmovible es Cristo. Y si tú estás parado en esa roca, dice la palabra que las puertas del Hades no podrán vencerte. ¿Eso no es maravilloso el Evangelio, amados? Es algo que genera confianza, sí o no, en nuestras vidas. Nuestra confianza no está en nosotros, nuestra confianza está en Cristo Jesús. Y Cristo está edificando su reino. Él está edificando su reino. Y nosotros somos miembros de ese reino. Y participemos gozosamente en ese reino, amados. Vayamos, proclamemos el Evangelio de Cristo. Compartamos con nuestro vecino, compartamos con todos. Con el que quiere y el que no quiere escuchar, compartamos el mensaje y estemos orando. No solamente es hablar, pero también estemos nosotros acompañando con oración. Por eso es importante que nos levantemos en esta campaña de oración, amados. Tenemos que estar orando. La oración es poderosa para tocar el corazón más duro y más difícil. Vamos a ver muchos milagros, amados. Vamos a ver los milagros del Señor. Yo sé que tú vas a ser ese testigo del milagro del poder de Dios. El poder de la oración. Pero levantémonos, amados. Realmente es tiempo de ponernos ese traje, ese overol de obreros del Señor, de siervos del Señor y empezar a hacer la obra del Señor. Yo sé que tenemos en este mundo tantos afanes, tantos problemas familiares y de tanta índole. Pero no nos enfoquemos en ese problema, sino en nuestra misión. Y nuestra misión es ser obreros de Cristo. Y nuestra misión es predicar el Evangelio del Reino. Amén. ¿Cuántos quieren asumir ese compromiso este día? Quiero invitarles a que se pongan en pie, por favor. Vamos a orar, porque necesitamos la fortaleza del Señor.